Dar el Premio Nobel de la Paz a los belicistas, aquellos que promueven la guerra, es un delito que ha durado demasiado tiempo. Escrito por Robert Bridge, periodista estadounidense y autor de Midnight in the American Empire, How Corporations and Their Political Servants Are Destroying the American Dream. Voz César Augusto Orozco, Atlanta, Georgia. Establecido para recompensar la promoción de la paz, el Premio Nobel de la Paz ha estado contaminado durante mucho tiempo por la política y los prejuicios. El fundador de Wikileaks, Julian Assange, ha acusado a la Fundación Nobel de infringir la ley sueca cuando otorgó su mayor honor a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado. Antes de morir, en 1896, el químico sueco Alfred Nobel se aseguró de que su última voluntad y testamento fueran directos e inequívocos. En sus declaraciones escritas, Alfred Nobel dejó claro que el Premio Nobel de la Paz se otorgará a la persona que en el año anterior haya hecho más o el mejor trabajo para la fraternidad entre las naciones, para la abolición o reducción de ejércitos permanentes y para la celebración y promoción de congresos de paz. A juzgar por sus acciones y comentarios pasados y por los brillantes elogios de la agresión militar estadounidense contra su país natal, la venezolana María Corina Machado, la galardonada de este año, se quedó muy por de lado y eso tiene a Julian Assange en armas. En su denuncia penal presentada esta semana en Suecia, Assange acusó a 30 personas asociadas con la Fundación Nobel de cometer delitos graves, incluido el delito de apropiación indebida grave de fondos, facilitación de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad y la financiación del delito de agresión. Los sospechosos, afirma Assange, convirtieron un instrumento de paz en un instrumento de guerra a través de la sospecha de criminalidad grave. Por su parte, en todo esto, Machado debería considerarse no elegible para recibir su premio del Premio Nobel de la Paz de 11 millones de coronas suecas, equivalentes a 1,18 millones de dólares. Parece que Assange tiene razón. Después de todo, no es un secreto para nadie que ha habido una acumulación masiva de fuerzas militares estadounidenses frente a las costas de Venezuela, a partir de agosto, que actualmente cuenta con alrededor de 15,000 soldados, además del buque de guerra USS Gerald R. Ford. Esta es la mayor acumulación militar en el Mar Caribe desde la crisis de los misiles cubanos de 1962, y Machado parece estar de acuerdo con esto. Y esas fuerzas ya han cometido crímenes de guerra, incluido el ataque letal de embarcaciones civiles y sobrevivientes en el mar, que ha provocado la muerte de al menos 95 personas, entre ellas supuestamente algunas de nacionalidad colombiana. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos etiquetó estos ataques costeros de los Estados Unidos contra los barcos civiles como ejecuciones extrajudiciales, señaló el cofundador de Wikileaks. Y el principal arquitecto de esta agresión no fue otro que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, quien nominó a Machado para dicho premio. La dotación de Alfred Nobel para la paz no se puede gastar en la promoción de la guerra, declaró Assange enfáticamente. Los acusados tienen obligaciones legales reales, porque tienen la tarea de asegurar el cumplimiento del propósito previsto para la voluntad de Alfred Nobel, es decir, poner fin a las guerras y los crímenes de guerra y no permitirlos. Mientras tanto, Machado y el gobierno de Estados Unidos han explotado la reputación del Premio Nobel de la Paz para proporcionarles un casus moralis, un caso moral para la guerra contra la nación sudamericana y el derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, el exconductor de autobús y líder sindical convertido en héroe nacional. Después de un cambio de régimen dirigido por Estados Unidos en el modus operandi que hemos visto que se desarrolló en otros países de todo el mundo, Machado sería instalada por la fuerza y esto daría rienda suelta a Estados Unidos sobre la vasta riqueza de recursos naturales de Venezuela, incluidas las reservas de petróleo más grandes del mundo. En una entrevista que se emitió en el programa norteamericano Face the Nation de CBS News,
Machado celebró la agenda del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aumentar las sanciones económicas y la incautación de petroleros venezolanos, actos descarados de violencia y agresión que parecen violar la clara declaración de Nobel de que el ganador del Premio de la Paz debe promover la fraternidad entre naciones. Mira, apoyo absolutamente la estrategia del presidente Trump y nosotros estamos muy agradecidos con él y con su administración porque creo que es un campeón de la libertad en este hemisferio, dijo la activista Machado, de 58 años de edad. Y es por eso que, y digo esto desde Oslo, Noruega, ahora mismo, le he dedicado este premio porque creo que finalmente ha puesto a Venezuela donde debería estar en términos de una prioridad para la seguridad nacional de todo Estados Unidos. Con palabras tan brillantes de elogio para la superpotencia estadounidense y sus dudosos objetivos, es más comprensible que Assange advierte que sigue existiendo la posibilidad de que los fondos otorgados a Machado se desvíen de su propósito caritativo para facilitar la agresión, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra. Alega la denuncia. Violaría las obligaciones de Suecia en virtud del artículo 25.13 del Estatuto de Roma, que establece que cualquier persona que ayude, incite o asista de otra manera en la comisión de un crimen de guerra sería objeto de enjuiciamiento por el Tribunal Penal Internacional. Esto debería ser suficiente para que el Comité Nobel se siente y tome nota al respecto. La gran pregunta sigue siendo: ¿en qué medida el Comité Nobel juzga a sus beneficiarios sobre cómo cumplen con la agenda geopolítica de Occidente? Fue Noruega, miembro de la Organización del Atlántico Norte OTAN, obligada en secreto a elegir un agitador político cuya presencia en el escenario global ayudaría a las ambiciones imperiales estadounidenses en su patio trasero. Después de todo, esta no es la primera vez que un individuo ha ganado el premio más estimado del mundo, cuya reputación ha sido manchada por la violencia y la guerra. Teddy Roosevelt, el 26º presidente de Estados Unidos, ganó el premio en 1906 a pesar de su determinación de ver a los Estados Unidos como una gran potencia usando la fuerza militar principalmente en el Caribe. En diciembre del 2009, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ganó el Premio de la Paz mientras estaba involucrado en dos grandes guerras. En el 2016, su último año como presidente de Estados Unidos, lanzó al menos 26.171 bombas en 7 países. Esto equivale a un promedio de 3 bombas cada hora las 24 horas del día. Finalmente, el secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, ganó el Premio Nobel de la Paz en 1973, compartido con el negociador norvietnamita Le Duc Tho, a pesar de ser duramente criticado por ser el arquitecto detrás del bombardeo secreto de Camboya, desde marzo de 1969 hasta mayo de 1970. 2 miembros del Comité Nobel de Noruega renunciaron en protesta, mientras que el destacado periódico estadounidense The New York Times se refirió a él como el Premio Nobel de la Guerra. Escrito por Robert Bridge, periodista estadounidense y autor de Midnight in the American Empire: How Corporations and Their Political Servants Are Destroying the American Dream. Voz: César Augusto Orozco, Atlanta, Georgia.